Hola estudiantes, padres de familia, por el cargo de la institución Basili, nos reencontramos una vez más en las clases del curso de álgebra. El día de hoy en el primero de secundaria vamos a entrar al tema número 7. El capítulo del día de hoy, estudiantes, ecuación exponencial. Las ecuaciones exponenciales son aquellas donde aparecen las variables en los exponentes. Recuerdas que una ecuación está compuesta o es la igualdad de dos expresiones matemáticas donde existe una incógnita llamada variable, pero eso lo encontramos en las bases. La diferencia con la ecuación exponencial es que aquí vamos a tener las variables en los exponentes. Por ejemplo, tengo esta expresión y aquí aparece el exponente. Y ese exponente, dentro de ese exponente figura una variable. ¿No es cierto? Pero sigue siendo una igualdad. Todo este exponente debe representar un exponente para que el resultado te salga 81. Vamos a ver los teoremas. Primero, te dice, cuando las bases son iguales, necesariamente los exponentes deben ser iguales para todo a distinto de 0 y 1. Siempre se va a cumplir esto. Entonces, si yo tengo en la siguiente aplicación que las bases son iguales, entonces estos exponentes también deben serlo. Por lo tanto, tendré la siguiente ecuación. Los exponentes 6x debe ser igual al otro exponente 24. Despejamos el valor de x y tenemos que x es igual a 4. El primer teorema. Vayamos al segundo teorema. Teorema 2. Tenemos aquí, cuando se presenta esta forma de ecuación, tenemos que las bases y los exponentes necesariamente se cumple que son iguales. Para x y y, obviamente, que sean distintos de 0. Este teorema es un poquito más sencillo. Podemos verlo en este aplicativo que necesariamente por la forma las bases deben ser iguales y los exponentes también lo deben ser. Por lo tanto, x es igual a 6. Vayamos al siguiente teorema. Teorema número 3. Si los exponentes en este caso son iguales, ahora sucede lo contrario. Las bases también deben ser necesariamente diferentes. En este caso, si los exponentes son iguales, las bases aquí necesariamente deben ser diferentes. Pero cuando se presenta esta particularidad de estudiantes es que si ellos son diferentes, entonces estos exponentes deben ser iguales, pero no cualquier exponente. Necesariamente ese x debe ser 0 para que esas bases diferentes se vuelvan 1. Por ejemplo, acá tenemos dos bases distintas, el 2 y el 3, pero los exponentes son iguales. Entonces, necesariamente ese exponente debe ser el 0 porque es la única manera como el 2 a la 0 se vuelva 1 y 3 a la 0 se vuelva 1 también. Por lo tanto, despejamos en esta ecuación y tenemos que x debe ser igual a menos 5. Lo mismo sucede en el siguiente ejemplo. Tenemos bases distintas y los exponentes en este caso también son distintos. Pero para que esto exista, necesariamente este exponente debe ser 0 y este exponente también debe ser 0. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ambos exponentes igualarlos a 0. Empezamos con el primero, a menos 3 igual a 0, despejamos el valor de a y tengo que el resultado es 3. Vamos al siguiente exponente, b más 8 es igual a 0, despejamos el valor de b y tenemos que b es igual a menos 8.
Muy bien. Ese es el aplicativo del teorema número 3. Vamos al siguiente teorema. Ahora, tenemos exponentes sucesivos y al final un valor distinto al de las variables. Entonces, cuando se presenta este caso, el resultado es n, así como lo dice el teorema. Entonces, se cumple lo siguiente, de que x va a ser igual a la raíz enésima de n. Bajo esa regla de ese teorema, desarrollamos el siguiente ejemplo. Aquí entonces sería 5. Entonces, el valor de x sería la raíz quinta de 5. Si acá hubiese estado el 4, el resultado era 4 y el valor de x era la raíz cuarta de 4. Y así sucesivamente. Si aquí era 6, acá el resultado iba a ser 6 y el valor de x iba a ser la raíz sexta de 6. Muy bien. Problema 1. Tenemos la siguiente ecuación exponencial. Si las bases son iguales, estudiantes, recuerdan, los exponentes también deben ser iguales. Por lo tanto, tenemos que x más 9 debe ser igual a 13. Despejamos el valor de x y tenemos que x va a ser igual a 13 menos 9, o sea, 4. Por lo tanto, el resultado de x sería 4. Problema número 3. A ver, aquí tenemos que las bases son distintas. Entonces los exponentes, mire, en este caso los exponentes son iguales, pero para que esto sea una igualdad, necesariamente ese exponente debe ser igual a 0. Entonces hago eso, igualo el exponente a 0, despejo el valor de x, el menos 4 pasó al siguiente miembro, con positivo, y el 3 a dividir. Por lo tanto, el resultado de x sería 4 tercios. Problema número 9. A ver, aquí tenemos nosotros 81 elevado a la x más 2 es igual a 9 elevado a la x más 8. Si te das cuenta, las bases no son iguales, los exponentes tampoco, pero yo puedo generar de que este 81 sea una base similar a esta, porque me doy cuenta que es múltiplo de 9 y él es 9. Entonces, una forma de expresar el 81 sería esta de aquí. En lugar de colocar 81, coloco 9 al cuadrado elevado a la x más 2, igual a toda la expresión del segundo miembro. Y aquí, por teorema de exponentes, ¿se recuerdan? En potenciación, los exponentes aquí se van a multiplicar, entonces tendría yo 2 como exponente, 2 por x más 2, es igual a toda esta expresión del segundo miembro. Seguimos con la multiplicación de los exponentes aquí. Tendría esta expresión, 2 por x más 2 es igual a x más 8. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué acá solamente estoy considerando los exponentes? Porque ya me di cuenta que las bases son iguales. Aquí puedes darte cuenta que las bases son iguales. Por lo tanto, los exponentes también deben ser iguales. Entonces solamente pasaría de resolver esta ecuación. Aplico propiedad distributiva, 2 por x, 2 por 2, sería 2x más 4 es igual a x menos 8. Despejamos el valor de x y tengo que x es igual a menos 12. Y ese sería el resultado de nuestro problema número 9. Te pedían x y aquí está la respuesta. Vayamos con el problema número 10. Te piden x menos 4 y te dan esta expresión. A ver, necesariamente en una ecuación exponencial se presenta si la base y el exponente son iguales y en el segundo miembro la base y el exponente también lo son, necesariamente las bases y los exponentes van a ser iguales. Por lo tanto, tendré que simplemente coger uno de ellos, la base o el exponente, y igualarlo con su reflejo del segundo miembro. X más 1 es igual a 7. Por ejemplo, despejamos y tengo que x vale 6. Pero eso no es lo que te están pidiendo. Recuerda que te están pidiendo a ti x menos 4. Eso es lo que te están pidiendo. Si x vale 6, sería 6 menos 4
igual a 2. Muy bien, estudiantes, eso fue la clase del día de hoy. Vas a desarrollar la tarea de la número 1, 2, 3 y 4 en tu cuaderno. Y bueno, estaré atento a revisar la tarea que presentes el día de hoy. Hasta la próxima.